Iglesia, buenos días, ¿me escuchan bien ahí? Esperemos esta vez si no se me descargue el micrófono. Sí, esta vez sí están nuevas. Uy, pero está como muy... Está muy alto. Hola, hola. Bueno, Iglesia, ¿alguien recuerda la serie de temas que empezamos a ver desde hace 8 días? Muy bien, el nacimiento, por eso tenemos todavía la decoración del evento de hace 8 días, de, del nacimiento de Jesús, la obra y demás. Y es bien especial, Iglesia, porque realmente este tiempo se habla mucho de Cristo, de su nacimiento, se habla de la Navidad, y aunque siempre se habla de Cristo, ¿no? Siempre hablamos de Cristo. En escuela dominical, ¿de quién hablábamos? De Cristo, de la tipología. Y de verdad yo, mientras escuchaba la escuela dominical, le daba muchas gracias a Dios, porque somos una iglesia, por su gracia, que no está concentrada en entretener gente, no está concentrada en hablarle cosas bonitas, hablarle de pronto lo que le hablarían en el mundo un superador personal o un psicólogo, sino nuestro Señor Jesús dijo: id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas estas cosas, lo que nuestro Señor Jesús había enseñado y había hecho. Así que el centro del cristianismo y el centro de toda iglesia debería ser ¿quién? Cristo. Y yo de verdad le doy gracias a Dios por ustedes también, porque ustedes están aquí por Cristo. Ustedes vienen porque porque aman a Dios y quieren conocer a Cristo. No porque quieren que les digan, como les hablaba antes, cosas bonitas, de usted va a ser exitoso, de usted va a ser grande, no sé, que va a tener riquezas, tantas cosas que hoy vemos, sino hoy usted viene y venimos porque queremos adorar a Dios, queremos conocer el nombre de Jesús. Así que gracias a Dios de verdad por eso. Y en ese orden de ideas, Iglesia, vamos a iniciar hablando en esta mañana del ministerio de Cristo. Del ministerio de Cristo. Eh, Hablamos hace 8 días acerca del nacimiento. Si el Señor lo permite, hoy hablamos del ministerio. En 8 días hablaremos de su muerte y en 15 días hablaremos de su resurrección. Y esas van a ser las series que vamos a estar estudiando con la voluntad de Dios. Así que vamos a iniciar, Iglesia, en Mateo. Yo tomé como base Mateo porque me parece que tiene bastantes historias acerca de lo que hizo nuestro Señor Jesús. Tiene bastante descripción de la obra de Cristo. Así que vamos a estar allí, Iglesia. Y quiero contarles, Iglesia, que tal vez muchas de las cosas que vamos a estar estudiando en esta mañana son cosas que ya conocemos, ¿sí? Así como lo veíamos, así como hace 8 días, todos conocíamos de alguna otra manera el nacimiento de Jesús, su nacimiento virginal y demás. Así que son temas ya conocidos. Pero no quiere decir que no sean especiales, porque por más que nosotros conozcamos ya un tema, el Señor nos llama también a repasarlo, a hacer memoria, a recordar y a meditar. Porque no sé si a ustedes les ha pasado que cada vez que leen un versículo como que Dios les habla algo diferente. Y uno dice, bueno, había visto esto de esta manera. Ese es el obrar de Dios, así obra Dios. Así que lo que vamos a ver es conocido, sí, pero vamos a hacer memoria y vamos a recordar y vamos a meditar en esas verdades. La verdad, yo le daba muchas gracias a Dios por este estudio, porque me hizo recordar muchas cosas y me hizo meditar en muchas cosas, y fue de mucho provecho, y espero que también sea de provecho para ustedes, Iglesia.
Así que vamos a hablar del ministerio de Jesús mientras Él estuvo aquí en la tierra. Pero no vamos a hablar de todo lo que hizo Jesús en la tierra, porque ¿cuánto nos demoraríamos estudiando todo lo que hizo? Es mucho, ¿no? Pero sí vamos a ver un repaso y vamos a ver unas ciertas historias particulares y vamos a ver que el ministerio de Jesús fue un ministerio, vamos a ver 4 puntos. Primero, que el ministerio de Jesús fue un ministerio aprobado. Es importante saber que Jesús fue aprobado para hacer lo que estaba haciendo. Vamos a ver que el ministerio de Jesús fue un ministerio de predicación con poder. Ese es el segundo punto. El tercer punto es un ministerio con compasión y reprensión. Es interesante que se ven ambos matices, la compasión y la reprensión. Y finalmente vamos a ver un ministerio de humillación y gloria. Cuando uno predica el evangelio, a mí me encantaría tener la oportunidad de enseñar todo el libro de Mateo o todo el evangelio. Pero ¿se imaginan cómo sería eso? Voy a ver, entonces empieza uno desde el capítulo 1 y se va hasta el... No es posible hacerlo, pero a mí me encantaría, porque si uno lo hace de esa manera, la gente va a entender un poco mejor quién fue Cristo y su obra. Hoy en día, recuerdo una vez compartiendo el evangelio, pues, predicaba acerca de que todos somos pecadores. Y me acuerdo de un señor que decía, la verdad, sí, todos somos pecadores, hasta nuestro Señor Jesucristo fue pecador. Entonces yo le dije, uy, no, espere un momentico, es que ya nos estamos aquí confundiendo, ¿no? Y intentaba explicarle, y bueno, y traté de explicarle lo más pronto posible que nuestro Señor Jesús fue sin pecado. Nuestro Señor Jesús tuvo un nacimiento virginal, como vimos, anunciado por los profetas. Cuando nuestro Señor Jesús nació, miles de multitudes de ángeles dice que aparecieron y cantaban gloria a Dios en lo alto y paz en la tierra. Y yo creo que ninguno de nosotros cuando nacimos ahí en el hospital aparecieron una multitud de ángeles diciendo gloria en lo alto y paz en la tierra, nació Eddie o Keiner. ¿Se imaginan? No, eso es como nació el registro civil y chao, rápido. Entonces, y eso es lo que yo a veces quisiera tener la oportunidad de explicar y de enseñar, porque nuestro Señor Jesús no fue cualquier hombre. Es decir, no fue un hombre como nosotros, se hizo hombre, pero no podemos decir que fue pecador como nosotros sí somos pecadores. Así que el primer punto es muy importante, iglesia. El ministerio de nuestro Señor Jesús fue un ministerio aprobado. Eso es lo que vamos a ver allí en Mateo. Fue un ministerio aprobado. Ahora, el ministerio de nuestro Señor Jesús no fue aprobado por hombres, precisamente, ni por reyes, ni siquiera por su familia fue aprobado. ¿Recuerdan cuando a nuestro Señor Jesús le dicen, pero ¿quién es este hombre? No es su madre María, no es su padre José, no son sus hermanos. Y nuestro Señor Jesús dice que el profeta no tiene honra. ¿En dónde? En su propia tierra. Porque fue rechazado, no fue aprobado ante los hombres, pero sí fue aprobado delante de Dios para hacer la obra que iba a hacer. Y esto nos debe llevar a estar confiados y seguros en la persona en quien hemos depositado nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro futuro. Porque en Cristo hemos depositado, aquellos que hemos entregado nuestra vida a Dios, hemos depositado todo, ¿o no? Nosotros todo lo hemos depositado, nuestra confianza, nuestro presente, nuestro futuro. ¿Sí? Mi mamá me acuerdo que me decía, ay, ¿usted por qué no se va a Canadá y estudia? Y les cuento que hubo un tiempo que fui tentado como hombre. Y el Señor cerró todas las puertas. Y yo le trataba de hacer entender a mi mamá que mi propósito no es ese. Mi propósito no es ir a estudiar a Canadá, tener plata, tener una casa, un carro, ese tipo de cosas. Dios me ha llamado a una cosa muchísimo mejor y nos ha llamado a todos. A algo muchísimo mejor que hacer tesoros aquí en la tierra. Así que le digo a mi mamá que mi base es Jesús y el centro de mi vida es Jesús.
Por eso es importante conocer la persona de Jesús, porque es a quien le hemos entregado todo, por quien entregamos todo, por quien nos sacrificamos y a quien le servimos. Así que vamos a ver que ese ministerio de nuestro Señor Jesús fue aprobado, y eso nos debe llevar a confiar mucho más en Él y en lo que estamos haciendo por Él. En Mateo capítulo 3, espero no demorarme mucho porque en solo este pedazo ya me extendí. En Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Para no entrar en mucho detalle, recordemos que Juan el Bautista, ¿quién había sido? Dice que fue el último profeta, ¿no? Y anunció y preparó el camino del Señor. Él bautizaba en agua, pero vendría uno que bautizaría en espíritu y fuego. Entonces el versículo 13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto a veces de pronto lo podemos pasar por de largo, ¿no? Este es mi Hijo amado, todos lo conocemos, lo hemos escuchado. Pero ¿qué quiere decir este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? Eso tiene un significado muy profundo que nos lleva a entender por qué Cristo fue aprobado en su ministerio y quién fue. Cuando la palabra dice este es mi Hijo amado, primero que todo lo llama como hijo, Hijo amado, en quien tengo complacencia. De ningún otro se habló como mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, solamente de Jesús. Y dice, cuando la palabra dice en quien tengo complacencia, está hablando de aprobación. Este es mi Hijo amado, a quien yo apruebo. Este es el ungido, este es el seleccionado, este es el consagrado para hacer la obra, para hacer mi voluntad. Cuando habla de este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, también está hablando de que este va a ser quien va a hacer mi voluntad. O sea, Dios tenía un plan grandísimo en Cristo, en su Hijo amado, y Él lo seleccionó. Ahora Él fue bautizado por el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo desciende allí, es embestido del Espíritu Santo, y vemos la Trinidad, ¿no? Dios Padre, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma, y Cristo. Y toda la Trinidad a una sola, al unísono, aprobaban al Hijo en su ministerio. Y Él dice que también fue bautizado, no porque fuese pecador, porque uno dice se bautiza el pecador, pero Él no fue bautizado por pecador. Él fue bautizado para identificarse con el hombre pecador, que es muy diferente. Así que de ningún hombre se habló, como les digo, de esta manera. Hoy en día la Iglesia Católica, ¿en quién ponen como su intercesor? A María, al Papa. Y en las diferentes religiones hay otros líderes, pero de ninguno se habló. Del Papa no se habló, de los pastores no se habló, del cura no se habló, que es el Hijo amado de Dios en quien tiene complacencia, sino de Jesucristo. ¿Sí me están siguiendo? Así que el ministerio de Cristo podemos ver inicialmente que fue aprobado de esa manera. Es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él comprobó también ser un hombre sin pecado. No solamente fue aprobado porque nuestro Señor Jesús, porque Dios lo aprobó, toda la Trinidad allí, sino porque Él fue probado en todo. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Vamos a leerlo. Hebreos 4, 15. Dice: porque no tenemos
un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Sí? Aquí nos habla también un poco de esa identificación con el pecador. Cuando Cristo fue bautizado en agua, se estaba identificando con el pecador. Y dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Fue el único sin pecado. La palabra dice, no hay justo ni aun uno. Solamente Cristo, dice la palabra, que fue justo, fue sin pecado. Y siguiendo la historia allí en Mateo, siguiendo el libro, en Mateo capítulo 4, conocemos la tentación de nuestro Señor, ¿no? Él fue probado y aprobó. Fue probado y aprobó la prueba. Dice, hoy vamos a estar leyendo mucho, iglesia, como les comentaba, es un poco de recordar, de hacer memoria, así que vamos a estar leyendo la palabra y permitiendo que Dios nos hable. Capítulo 4, versículo 1 dice, entonces fue Jesús llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Así que vemos la tentación de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué podemos extraer aquí según lo que veíamos en Hebreos? Sin pecado, sin pecado. Yo no sé si usted si cree eso, que nuestro Señor Jesús fue sin pecado. Porque si usted no lo cree, si usted cree que nuestro Señor Jesús tuvo algo de falencia, no podemos poner nuestra fe en Él entonces. Porque fue también un hombre. Porque fue también un hombre como nosotros que pecó. Pero si creemos que Jesús fue sin pecado, entonces ya entendemos que es Dios, que no es como un hombre y que es suficiente también para pagar nuestros pecados. A veces uno pone su fe y uno a veces cree en muchas personas, ¿no? De pronto uno pone su fe incluso en sus padres, ¿no? Mi papá es así, es que mi papá o mi mamá es así, o mi profesor en la universidad fue así. Pero todos somos pecadores. Y a veces poner nuestra fe en estos hombres no es igual que poner la fe en nuestro Señor Jesús. Jamás va a ser igual. De verdad nuestro Dios es digno de adoración. Es un ser divino, fue un ser divino, es un ser divino sin pecado y por eso le adoramos, le servimos, queremos ser como Él. Posterior a su ministerio, esto fueron la forma en que Jesucristo fue aprobado en su ministerio antes de iniciar como tal a predicar y a curar y a sanar y demás. Y posterior a su ministerio, esto es como abriendo un poco el tema, posterior a su ministerio, nuestro Señor Jesús también fue aprobado en todo lo que Él hizo mientras estuvo aquí en la tierra, porque fue un ministerio en plena obediencia y dependencia del Padre. Si nosotros miramos Juan capítulo 12, versículo 49, y yo creo que yo quisiera que nosotros fuésemos así. Juan capítulo 12, plena dependencia del Padre. Juan 12:49 nos dice,
porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Vemos esa dependencia. Nuestro Señor Jesús no hablaba por su propia cuenta. ¿Hablaba qué? Lo que el Padre le decía. Hablaba lo que el Padre le decía. Entonces, Él escuchaba la voz del Padre y de acuerdo a lo que escuchaba, Él hablaba y Él hacía también. Esta era la forma en que Dios le hablaba, y en la forma en que Jesús se comunicaba con Dios era a través de la oración, para lo cual también nos desplegó un ejemplo. En Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1:35 dice, un texto conocido: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. No sé si usted ha tenido la oportunidad de orar bien temprano antes de madrugada, antes de que esclarezca. ¿Si ha tenido la oportunidad de hacerlo? Bueno, es un ejemplo, ¿no?, que Dios nos da. Hacerlo así, y de verdad el Señor me ha permitido hacerlo, y es hermoso uno poder despertarse bien temprano, antes de que salga el sol, arrodillarse, postrarse delante de Dios, cantar una alabanza, escuchar un himno y hablar con el Padre a través del Hijo. Dice la palabra que nos podemos acercar a Él confiadamente, al trono de la gracia, para hallar misericordia, gracia para el oportuno socorro. Y nuestro Señor Jesús modeló eso, y de verdad que es muy hermoso poder hacerlo, levantarnos de madrugada. Animémonos a hacerlo temprano. Es un tiempo muy especial. Así que vemos que nuestro Señor Jesús andaba en dependencia del Padre. No hacía lo que hacía por su propia cuenta, sino hacía lo que el Padre le mandaba hacer. En Lucas capítulo 11, hay otro pasaje paralelo allí a la oración. Lucas capítulo 11, versículo 1, nos habla también de esto, ¿no? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Yo creo que nosotros deberíamos pedirle de corazón a Dios esto: Señor, enséñanos a orar. ¿Ustedes saben cómo orar? Bueno, aquí el Señor nos va a enseñar cómo orar. Dice: como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, no se trata de un rezo, ¿no?, porque este es el rezo católico que repite, y tampoco es una repetición vana, pero aquí sí nos da un modelo, ¿no?, como debe ser primero exaltado Dios, ¿no? Debe ser glorificado primeramente el Padre, que se haga su voluntad, que venga su reino, y también pidiendo por nosotros en esta tierra, que no nos falte el pan, y que también podamos perdonar a los que nos ofenden, así como Él nos perdonó a nosotros. Así que este es un modelo que podemos seguir de la oración, iglesia. Entonces fue aprobado por su dependencia con Dios, pero incluso Cristo fue aprobado también, incluso en su testimonio para con el mundo. Él pagó impuestos, ¿recuerdan? Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27. ...24 al 27 dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí.
Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Este estatero era como una denominación que era suficiente, era como lo equivalente a 4 dracmas, porque cada uno debía dar 2 dracmas. Entonces era lo equivalente a 4 dracmas para pagar el impuesto. Ahora el contexto aquí un poco habla también de Jesús es el dueño, Dios es el dueño del templo, ¿sí? Y Jesús es su hijo. Entonces si Jesús es el hijo, ¿por qué ha de pagar impuesto? Pero él que dice: por no ofenderles, voy a pagarlo. Así que debemos tomar también ejemplo en eso al pagar nuestros impuestos, iglesia. Porque nuestro Señor Jesucristo mostró testimonio incluso en esas cosas. Incluso en esas cosas. Aplicación, iglesia. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 nos dice la palabra acerca de la aprobación. Y debemos preguntarnos y preguntémonos en esta mañana: ¿somos aprobados? ¿Somos obreros aprobados delante de Dios? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Si quiere, amigo Duan, lo puede leer, por favor. No. Segunda. 2:15. Es un versículo bien fuerte, ¿no? Dice: procura con diligencia presentarte como obrero aprobado. Cuando dice procura con diligencia, habla de velozmente, rápidamente, que velozmente en un tiempo corto podamos presentarnos como obreros aprobados. Habla de esfuérzate, habla de ser ferviente. Seamos fervientes, esforcémonos, velozmente presentémonos a Dios como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse. Preguntémonos si hay cosas de las que tenemos que avergonzarnos, que de pronto no nos llevan a ser ese obrero aprobado que Dios quiere delante de Él. Y dice algo característico de un obrero aprobado: que usa bien la palabra de verdad. Es un mensaje, una aplicación que podemos llevar a nuestro corazón, y que el Señor nos llene de su gracia para poder presentarnos a Él y ser aprobados en cada cosa, en cada aspecto de nuestra vida. Ese es el ministerio aprobado, rápidamente hablando, de nuestro Señor Jesús. Así que podemos tener toda plena seguridad, certeza, confianza de poner la fe en un hombre sin pecado que fue aprobado por Dios para todo lo que iba a hacer y todo lo que hizo por usted y por mí en la cruz. El segundo punto dice: un ministerio de predicación con poder. Entonces, ¿qué hizo nuestro Señor Jesús cuando vino a la tierra? En Mateo capítulo 4 versículo 12 es donde oficialmente nuestro Dios inicia su ministerio. Dicen los historiadores alrededor de 30 años. Mateo capítulo 4 versículo 12. Perdón. Sí, 12. Entonces nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio ¿en dónde? En Capernaum. Para que lo tengamos en nuestra mente, un dato: inicia su ministerio en Capernaum, región de Zabulón y Neftalí, dejando su natal Nazaret. Y se extiende nuestro Señor a predicar por toda Galilea, Decápolis, Judea y al otro lado del Jordán, y predicaba algo en el versículo 17: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
y sanaba también enfermos. Nuestro Señor Jesús vino y se humanó con un... Sabemos que el principal ministerio, ¿cuál fue? Ir a la cruz. Fue la voluntad del Padre. Pero Jesús vino a enseñar también, y en medio de eso enseñaba arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento, no se enseña mucho acerca del arrepentimiento en muchas iglesias, ¿no? Como les mencionaba, se predica un evangelio light, donde no importa si usted peca, tranquilo, el Señor lo ama. Pero nuestro Señor Jesús vino: arrepentidos, arrepiéntase de sus pecados, cambiemos el camino por el que vamos de pecado, de muerte, y volvámonos, o más bien tomemos el camino de Dios, el camino de salvación. Esta era la predicación de nuestro Señor. Y allí en capítulo 5 empezamos a ver algo muy importante, lo que llamamos el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte es un reflejo del reino, del reinado de nuestro Señor y de los hijos del reino también. Y yo quisiera que lo leyéramos, iglesia. Yo quiero que lo leamos, porque para mí fue de mucha bendición, y seguramente para ustedes también lo será en la medida que leamos y permitir que el Señor hable a nuestro corazón. Si usted quiere leerlo en voz alta conmigo, lo puede leer. Si lo quiere mentalmente, si quiere solamente meditarlo, si quiere orar en ese momento, lo puede hacer, pero lo importante es que estas palabras se arraiguen en nuestro corazón. Pero quiero que, antes de leer esto, quiero que tengamos en mente que el Sermón del Monte no es un camino a la salvación, sino es una serie de principios que reflejan el genuino arrepentimiento. El genuino arrepentimiento es un reflejo del genuino arrepentimiento. Capítulo 5 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga:
necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. ¿Cómo les pareció la lectura? ¿Se durmieron? Vamos a terminar con el capítulo 7, iglesia. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida,
y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, la gente dice aquí que se admiraba de su doctrina. Para mí fue mucho provecho y espero que haya sido de provecho a ustedes, iglesia. A veces no tenemos el tiempo o de pronto por alguna otra razón no habían leído estos pasajes de corrido. Y yo cuando los leía yo pensaba en esto, decía, bueno, inicialmente en las sinagogas, ¿qué se hacía? Se leía la ley, ¿sí? Y de pronto se decía, bueno, hermano, tiene palabra de exhortación, como le pasó a Pablo, en Hechos, ¿recuerdan? Y Pablo exhortaba. Pero gran parte se trataba de leer. Y hoy el Señor nos permitió leer, ¿cuántos capítulos? 5, 6, 3 capítulos. 3 capítulos. Y estoy seguro que Dios habló a sus corazones, porque su palabra habla y su palabra es viva y eficaz. Y todos se admiraban de su doctrina. Entonces, esto fue algo de lo que nuestro Señor Jesús enseñó. Ahora, Él también tuvo un ministerio con poder. Tuvo un ministerio con poder. Aquí en Mateo capítulo 8 y en capítulo 9 vamos a extraer algunas de las historias milagrosas de Cristo y cómo Cristo demostró poder sobre 7 aspectos de la vida. A través de esas historias vamos a ver el poder de Dios sobre 7 aspectos de la vida en ese tiempo. Mateo capítulo 8, versículos 1 al 4, nos habla acerca de la sanación de un leproso. ¿Hoy en día hay leprosos? Yo me ponía a preguntar, tal vez, bueno, Gina que trabaja en el tema médico, ¿has visto alguna vez un caso de un leproso? Ok, yo pensaba lo mismo y yo dije, bueno, yo tampoco, de pronto esto no es común hoy en día, pero sí era el común en ese tiempo, ¿sí? Hoy en día tal vez no hay leprosos, pero hay otras enfermedades, ¿no? Que también son graves. Y a mí me encanta cómo nuestro Señor Jesús se acercó a esas personas que eran intocables, que eran inacercables por su pecado, por su contaminación. Y aquí vemos el poder de Dios sobre la contaminación. Ahora, no para entrar en detalles, pero sí quiero que veamos específicamente este caso en Levítico capítulo 13, versículo 45. Recordemos un poco la vida tan dura que era para un leproso. Levítico 13, 45. Cuando para no narrar todo, pero aquí en Levítico nos habla que cuando algún hombre empezaba a tener llagas,
¿sí? A causa de la lepra, y se le empezaba a ver la sangre, se tenía que presentar ante el sacerdote, y el sacerdote los declaraba inmundos, dice la palabra. Y mira lo que tenía que hacer este leproso. En el versículo 45 dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. ¿Se imaginan cómo era la vida de un leproso en ese momento? Tener que estar con su ropa rasgada y estar gritándose: inmundo, inmundo, inmundo. Y tener que habitar solo y alejado. Nadie se le podía acercar, pues, a causa de esa enfermedad, esa contaminación. Mateo capítulo 8, versículo 1, vamos a leer. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso, y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, ¡ay!, y le tocó. No se podía tocar, era inmundo, pero le tocó, diciendo, miren esas palabras tan hermosas de nuestro Señor Jesús: quiero. O sea, el leproso le dijo: si quieres, puedes sanarme. Y el Señor Jesús le respondió: quiero. Yo me acuerdo en mi primera vida cristiana, recién empecé, estaba estudiando Juan, donde también se narra historias de nuestro Señor Jesús, y me acuerdo que me hacía una pregunta en el estudio que hacía, era: si tú quieres que Dios te limpie de tu pecado, si Dios quiere que te dé una vida nueva, y si nosotros le hacemos esa pregunta a nuestro Señor: Dios, ¿quieres limpiarme? ¿Quieres perdonarme? ¿Quieres hacerme una nueva persona? Que no sirva más al pecado, sino que te sirva a ti. El Señor va a responder: ¿cómo? Quiero. Es una respuesta muy cercana. ¿Sí? Me acerca a ese Dios que mi pecado me alejaba tanto de Él. Y el Señor respondió: quiero. Me respondió a mí: quiero. Y me dio una nueva vida, y gloria a Dios, porque ha sido un cambio, y en ustedes también. Y aquí el leproso, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ellos tenían que presentarse después de haber sido limpiados, tenían que presentarse allá, tenían que raparse, presentarse una semana, después a la otra semana otra vez, y era un proceso bastante grande, una persona que había dejado la lepra. Pero Dios, nuestro Señor Jesús, tuvo poder para quitar esa enfermedad, esa contaminación de la lepra. Nuestro Señor Jesús tuvo poder sobre la distancia, que estamos hablando varias cosas del poder de Jesús, sobre la contaminación, pero Él también tuvo poder sobre la distancia. Sigamos leyendo en ese mismo capítulo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y dijo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Es importante, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel se ha hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Aquí hablando un poco de los incrédulos judíos. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. O sea, ¿a cuánta distancia estaba nuestro Señor Jesús?
¿sí? Y dijo que fue sanado en esa misma hora, en ese mismo momento, sin nuestro Señor Jesús estar presencial allá, porque Él tenía poder sobre la distancia. Ahora es interesante porque que era un centurión, recuerdan, tenía al mando, si no estoy mal, 100 soldados, y nuestro Señor lo califica de una manera impresionante. Él dice que se maravilló y le dijo: nunca se había visto tal fe en Israel. Porque el centurión decía: yo tengo unos soldados, y al soldado le digo: vea esto, y él lo hace. Ve aquí y viene aquí. Ve allá y va allá. Y él dijo: y tú solo con una sola palabra puedes sanar a este siervo paralítico. O sea, él creía, tenía una fe muy grande. Y eso fue lo que admiró nuestro Señor Jesús, su fe, la fe en el poder de Dios, en el poder de Jesús. Entonces vemos este calificativo que Jesús le da a este hombre, ¿no? Dice: maravilló, jamás había visto esa fe en Israel. Nuestro Señor Jesús también tuvo poder sobre la enfermedad. Entonces vimos sobre la contaminación, sobre la distancia y sobre la enfermedad. Sigamos leyendo. Versículo 14 de Mateo 8. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste, postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces vemos el poder de Dios sobre la enfermedad. El poder de Dios sobre la naturaleza, en este caso sobre el mar. Mateo el mismo capítulo 8, versículo 23. Nuestro Señor Jesús les pide a los discípulos que van a pasar al otro lado. Versículo 23 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? O sea, a veces uno de pronto, coloquialmente hablando, le da uno palo a los discípulos, ¿no? Porque nuestro Señor Jesús les reprocha: hombres de poca fe. Pero ahora pensémoslo en nosotros: si pasara algo similar hoy en nuestra actualidad, pues también quedaríamos asombrados, ¿no? Que en este caso hiciera llover o detuviera la lluvia, o no sé, un viento. Pero eso demuestra, y lo que quiero que veamos esto, es el poder de nuestro Señor Jesús. Fue capaz de calmar los vientos, las olas del mar que estaban fuertes, porque finalmente Él es el creador. Él las creó, Él las hizo, y le obedecen y se sujetan a su autoridad. Él también tuvo poder sobre los demonios, como veíamos también allí en este pasaje, pero para no demorarme mucho, vimos esto. Tuvo poder también sobre la muerte. En el capítulo 9, versículos 18. Bueno, 9, 18 al 26 nos dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocares solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas
y la gente que hacía alboroto les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano de la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Bueno, nuestro Señor Jesús demostró su poder sobre la vida, sobre la muerte, resucitando a esta niña. Ahora, algo muy importante, y diría uno de los aspectos más importantes: hemos visto el poder de Dios en la contaminación, en la distancia, en la enfermedad, en el mar, en los demonios, en la muerte, pero el poder para perdonar pecados. Ese era el poder por el que lo atacaron más a nuestro Señor Jesús, el poder de perdonar pecados. Ahí en Mateo 9, del 1 al 8. Esa es una historia muy conocida. 9 del 1 al 8. Entonces Jesús, entrando en la barca, entrando en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre la cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Que había dado tanta potestad a los hombres. Ahora quise, iglesia, pasar y repasar varios de sus milagros. Se me va un poco el tiempo, con un propósito importante, iglesia. ¿Cuál fue el propósito de nuestro Señor Jesús sanar? Tal vez mucha gente se acerca y dice: ay, si yo le pido a Dios que me sane, Él me va a sanar. Le declaro ser sano, le demando una señal. Se va a quedar esperando señal, porque la Biblia enseña que las señales fueron ¿para quiénes? Para los judíos, no para los gentiles. El Señor me ama porque me quiere, porque mire cómo sanó aquí, entonces el Señor me va a sanar. Y bueno, el Señor tiene el poder de hacerlo. Pero, iglesia, lo más importante y la razón principal por la que el Señor demostró su poder sobre estas 7 cosas era para declarar y para autenticar que Él era Dios. Ningún hombre jamás en la historia, ningún líder religioso fue capaz de hacer y de demostrar ese poder jamás en la historia. ¿Solamente quién? Solamente Jesucristo. Así que sintámonos privilegiados de conocer esto y de creer en el nombre de Jesús. A veces mucha gente se cuestiona: y a la gente no le gusta que le prediquen a Cristo porque les incomoda su vida, su pecado. O a veces incluso a nosotros a veces nos cuestionamos: ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que...? O a veces nos cuestionamos quizás nuestra fe también. ¿Dios existe? ¿Será que sí es verdad? Alguna vez un pastor enseñó, de hecho desde acá, y no estoy muy de acuerdo, porque él decía: cuando usted predique, a la persona que usted le predique, usted le puede decir: bueno, si usted no cree en esto, si usted no cree en esto, la palabra dice que usted se va al infierno, ¿sí? Pero si esto es mentira, pues bueno, si esto es mentira, bueno, pues no pasó nada. Pero si llega a ser verdad, se va para el infierno. Y yo ahí inmediatamente dije: uy, ¿cómo así? O sea, está uno predicando el evangelio y de entrada ya está poniendo en duda la palabra. ¿Sí me hice entender? O sea, uno no puede llegar a decir: no, si esto es mentira, pues bueno, no pasó nada. Pero si llega a ser verdad, o sea, no, es verdad. Y precisamente nuestro Señor Jesús demostró ese poder aquí en la tierra, fue precisamente
para que nosotros entendamos que Jesús, que fue Dios, su mensaje, su muerte en la cruz, sus promesas son verdad. Y a veces debemos, por eso me encanta leer, porque me ayudan a recordar eso y a arraigar más mi fe, a recordar que es verdad lo que estamos viviendo, que es cierto que hay un infierno que está preparado para los que han pecado contra ese Dios santo, pero que también hay un cielo y una eternidad gloriosa para los que por fe hemos creído y por gracia hemos sido limpiados y perdonados. Así que por eso quería ir por cada uno de estos pasajes, iglesia, y animarlos y exhortarnos en esta verdad. Muy bien, ahora la pregunta que nos debemos hacer nosotros, iglesia. Pero antes de ello, Lucas capítulo 8, versículo 40. Mateo, Marcos, Lucas. Bueno, aquí habla un poco de esa fe. Perdónenme, iglesia. Tengan ese ahí, ese versículo ahí, pero vayan a Mateo capítulo 9, perdón, antes de ese. Mateo 9, 27. Sí, Mateo 9, 27. Dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo. ¿Venían quiénes? ¿Le seguían quiénes? Dos ciegos, listo. Dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: ¿qué? Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Era inevitable, ¿no? Ellos, vengan, no se pongan a decir nada. Jesús les dijo: quédense callados, no es mi tiempo. Y ellos sí, y lo primero que hicieron fue hablar y decir, ¿no? Pero pues obviamente la emoción, ¿no? Eran ciegos y estaban viendo. Pero al punto que yo quería ir acá, iglesia, es: nuestro Señor Jesús les hizo una pregunta a ellos cuando ellos le pedían ser sanados, y les preguntó: ¿creéis que puedo hacer esto? Y esa es la pregunta que yo quería que nos hiciéramos nosotros, iglesia, y preguntémonos, y les pregunto: ¿creen ustedes lo que Dios hizo? ¿Creen ustedes en Jesús? ¿Creen ustedes en el poder de Jesús? ¿Creemos en el poder de Jesús, que es capaz de limpiar nuestros pecados, que es capaz de hacernos personas nuevas y darnos una herencia? ¿Lo creen? Porque eso es lo que demanda Dios: fe. Dice la palabra: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora sí, volvamos a Lucas. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Tener fe no es fe en mi fe. No es como, no, yo me voy a mentalizar en que esto va a suceder y voy a creerlo y así va a suceder, como un tipo de confesión positiva, que es lo que enseñan las falsas iglesias. No, no es fe en mi fe, ni fe en mi positivismo. Es fe en Jesús. Es fe en Jesús. Entonces, allí en Lucas capítulo 8, ahora sí, versículos 40, nos habla acerca de esa fe, precisamente. Entonces era cuando resucitó a la hija de Jairo,
pero nos vamos al versículo 43, dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, pobre, ¿no? Asustada, vino temblando y postrándose a sus pies, y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo que: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tal vez no tenemos a nuestro Señor Jesús hoy en día, ¿no? Físicamente me refiero, pero Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Y a mí me impresionaba y me asombraba la fe de esta mujer. O sea, ella dijo: si tan solo tocó su manto, si tan solo tocó una parte de su ropa, seré sanada. ¿Por qué ella hizo eso? Porque tenía fe. ¿Pero una fe pequeña? O sea, una fe muy grande. Una fe grande en el poder de nuestro Señor Jesús. Y por eso Él dice: salió poder de mí, y le dice: hija, vete porque tu fe te ha salvado. Y esto es realmente una exhortación a nosotros en lo que respecta a nuestra fe. Ahora, nuestro Señor Jesús ¿estaba dentro de su voluntad sanar a todas estas personas? ¿Dentro del plan de Dios estaba que sanara a personas y hiciera milagros? Claro que sí, lo que acabamos de ver, ¿no? Él necesitaba autenticar su mensaje. Entonces había un propósito en sanar, ¿sí? No significa que si yo voy con fe a Dios, entonces Él ya me va a sanar automáticamente, ¿sí me hago entender? Sino si hay un propósito en ello, ¿sí? Por eso la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15 que si pedimos cualquier cosa de acorde a su voluntad, Él nos la concede, ¿sí? Porque está de acorde a su voluntad el sanarnos o no sanarnos de la enfermedad o librarnos del mal en que nos encontramos nosotros. Entonces es de acorde a su voluntad, pero Él tiene el poder de hacerlo. Él tiene el poder de hacerlo y lo demostró. Y yo creo que más de uno de nosotros podemos dar gracias a Dios porque hemos visto su poder en nosotros, en muchas cosas. Entonces este fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la predicación con poder, una predicación arrepentidos, y demostró que su mensaje era válido, era verdadero por su poder y por todas sus maravillas. La siguiente parte, iglesia, en la siguiente división es un ministerio con compasión y reprensión, que está muy relacionado allí. No es algo muy característico de nuestro Señor Jesús, también era su compasión, ¿sí? Era compasivo tanto en la parte espiritual como en la parte física, en la necesidad física. Así que Dios se compadece, iglesia, Dios es compasivo. Podemos acercarnos a ese Dios compasivo. Allí en Mateo capítulo 9, versículos 36 al 38. Mateo 9. Mateo 9, versículos 36 al 38 dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cristo se compadeció de la necesidad espiritual
en la que estaba el pueblo de Israel. Tenía una necesidad espiritual, y nuestro Señor y su compasión provino de un corazón por la gente, de un corazón por su pueblo, de un amor por ellos. Y por eso Él concluye y dice: orémosle a Dios y pidámosle obreros para su mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Nuestro Señor Jesús se compadeció de ver la pobreza espiritual, la deficiencia espiritual de su pueblo, que vio la necesidad de pedirle al dueño de la mies que enviara obreros para suplir esa necesidad espiritual. Ahora, ¿ustedes saben qué es la mies? Porque a veces uno de pronto no, o de pronto sí, uno se confunde respecto a qué es la mies, y de pronto en nuestro contexto es un poco difícil entender un poco lo de la mies, pero yo se lo voy a poner de una forma más sencilla, que la relaciono al campamento que tuvimos de parejas hace poco, que estaban los árboles y se veían las mandarinitas, unas verdes y otras ya bien naranja, que uno dice: no, eso ya está lista, venga para acá. ¿Sí? Entonces la mies hace referencia como ese cereal, ¿sí? Ese trigo, si no estoy mal, que ya está listo para recogerse y para ser consumido. Así como veía esa mandarina bien naranja, dije: ya está lista para comer. Y lo que el Señor está enseñando es eso. Ya está todo listo, ya el campo está listo, la gente ya está lista para recibir el evangelio. Y cuando nosotros salimos a evangelizar, gracias a Dios nos ha permitido, nos hemos dado cuenta de que hay gente que de verdad recibe con gozo el evangelio y decía: no sabía, y nunca me habían predicado esto. Por eso el Señor dijo: ya está listo. Finalmente, lo más importante, que era la obra de nuestro Señor Jesús, ya fue completada, ya está listo el terreno para ser predicado el evangelio. Pero entonces Él se compadeció de ver esa pobreza espiritual en la que estaba padeciendo su pueblo, y también tuvo compasión de la parte física. También tuvo compasión de sus necesidades físicas. En Mateo capítulo 15, versículo 32, dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Tremendas palabras, ¿no? O sea, nuestro Señor Jesús dijo: ya 3 días acá, si no comen se van a desmayar los pobres. Así que desplegó su milagro, que ya todos lo conocemos, no vamos a leerlo, que es la multiplicación de los panes y de los peces. Pero entonces me encanta ver y quise compartir esa faceta de nuestro Señor Jesús, ¿no? Él ve nuestras necesidades espirituales, pero también nuestras necesidades físicas, y Él se compadece, y por eso nos suple de diferentes maneras. A veces uno no entiende cómo Dios fue capaz de suplirme tal necesidad física, ¿no? Alimento. Pero es porque nuestro Señor es un Dios compasivo. Y dio en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 8, no lo vamos a ver por tiempo, pero allí vemos que el Señor también nos demanda a nosotros ser compasivos, así como Él fue compasivo, ¿sí? A ponernos en los zapatos de los hermanos, de las personas, y ejercer esa compasión. Miremoslo para que no quede como tan al aire volando. 1 de Pedro 3:8. Amigo Duan, ¿lo quiere leer? Porfa. O Pastor Alberto, si Marcelo tiene. ¿Cuántas cosas, no? Nos pide el Señor: compasivos, bondadosos, misericordiosos, amigables. Nuestro Señor Jesucristo tuvo ese ministerio de compasión, pero también Él tuvo un ministerio de reprensión, un ministerio en el que Él, de alguna otra forma,
exhortaba y estaba indignado por la falta de fe de ese pueblo. En Mateo capítulo 11, versículos 20 al 24, después de haber hecho tantas señales, tantos milagros, tantas cosas que demostraban que era Dios, dice, entonces comenzó a reconvenir, ¿sí? Eso es de alguna otra forma a exhortar, a reprender a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Trayendo a Sodoma y a Gomorra. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, mira estas palabras tan importantes, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dice aquí que dice, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿A quién se estaba refiriendo acá? A los fariseos, a los israelitas, a los saduceos. Y dice, ¿y la revelaste a quiénes? A los niños. Ahora, cuando nuestro Señor Jesús hace referencia a los niños, hace referencia que los niños, que son a comparación de los adultos, en estatura por lo menos, pequeños, ¿sí? Todos aquellos que escuchaban el evangelio, que eran leprosos, que era prostituta, que era, respecto a los fariseos, eran pequeños. Pero dice nuestro Señor Jesús que te alabo Señor, porque el mensaje no fue para estos súper sabios, estos súper conocedores, ilustrados, sino para los pequeños, para los que por fe creen. Aquí está haciendo referencia a la fe, a creer en ese mensaje de nuestro Señor Jesús. Así que Él reconvenía a estas ciudades porque se habían hecho muchos milagros y aún así ellos no creían. Y yo lo traía un poco al día de hoy. El Señor ha sido bueno con nosotros, nos ha revelado, nos ha permitido entender sus verdades, su evangelio, y mucha gente no se ha arrepentido todavía. Siguen todavía en sus pecados. Y el Señor, eso es lo que está reconviniendo, eso es lo que está reprendiendo, esa falta de fe y de creer en el Señor Jesús. Ahora, ahí yo encontré muchísimas reprensiones. De pronto, más que Jesús se compadecía, encontré muchísimas reprensiones. Por ejemplo, ya vimos una de ellas, ¿no? Cuando las olas cubrían la barca, ¿no? Que ellos, Señor, perecemos, asustados. Y el Señor les dice que hombres de poca fe. Había un endemoniado que se lo llevaron, ahí en Mateo capítulo 17, le llevaron un endemoniado a los discípulos para que les expulsaran el demonio, unos endemoniados. Y ellos tenían toda autoridad para echar demonios, los discípulos. Y llegaron allá y, no Señor, llegaron así como,
achicopalados, me imagino, no logramos sacar a estos demonios. Y el Señor les dice, ¿hasta cuándo tengo que aguantármelos a ustedes? Y les reconviene nuevamente, ¿hasta cuándo me los tengo que soportar? ¿Hasta cuándo tengo que soportar su incredulidad? Porque si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este monte que se mueva de aquí para allá. Es una reprensión por esa fe. Cuando nuestro Señor Jesús también le dice a Pedro y les dice a sus discípulos que ha de morir el Cristo, que Pedro le dice, no, ¿cómo es posible que hayas de morir, Señor Jesús? No vayas a la cruz. Él le reprende también y le dice, de hecho le dice Satanás, porque no creía al plan de nuestro Señor Jesús, que era morir, y le reprende su fe. El papel de la fe, iglesia, es crucial. Nuestra fe es preciosa, iglesia. La fe que tenemos en nuestro Señor Jesús, la fe dice la palabra en Hebreos, que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ustedes y yo estamos aquí por alguien a quien no hemos visto. Ustedes, como le iniciaba diciendo, ustedes y yo entregamos nuestra vida por a quien no hemos visto con nuestros ojos. Solamente lo que ha sido escrito en la palabra. Por eso nosotros vivimos. Eso es fe. Fe en la palabra de Dios y en la persona de Dios. Así no veamos. Dice la palabra, vivimos por fe y no por ver, ¿no? No es por lo que vemos, sino es por lo que creemos. Por eso la fe es tan preciosa. Por eso la fe es tan preciosa, iglesia. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro 1:7 nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más ¿qué? Preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe es preciosa, iglesia, porque la fe es la que nos da la salvación, es la que nos acerca al Salvador. Es preciosa porque estamos buscando a Dios, estamos siguiendo a Dios, estamos sirviendo a Dios aun cuando no le vemos. Y ustedes están aquí por fe, ¿o no? Y nosotros aquí, yo estoy aquí parado enseñando por fe. Por eso nuestro Señor Jesús reprende tanto cuando los hombres no tienen fe. Y yo les quiero, así como Jaime nos enseñaba hace 8 días, María fue bienaventurada, ¿no? Fue bendecida por haber sido quien tuvo en su vientre a nuestro Señor Jesús. Y le dijo bienaventurada. Y hoy nuestro Señor Jesús también nos dice a nosotros bienaventurados. Juan capítulo 20, versículo 29, nos da la razón por la cual hoy somos bienaventurados, iglesia. Juan capítulo 20, versículo 29. El contexto es de Tomás. Yo creo que para entender mejor, ahí en el 26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Y aquí viene la parte que nos aplica a nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados ya sabemos que quiere decir bendecidos, dichosos, gozosos. Busqué en el original y decía supremamente bendecido. A mí me impactó. No es solo bendecido, es supremamente bendecido. Usted y yo somos supremamente bendecidos, iglesia, porque tenemos la verdad, porque somos salvos, iglesia, porque realmente este mundo es pasajero. Dice la palabra que nuestra vida es como neblina, pero al creer en el Señor Jesús tendremos una eternidad, una vida donde jamás dejaremos de adorar a Dios y estar en su presencia. Y habla de una mansión y habla de calles de oro, cosas preciosas. Por eso nos dice supremamente bendecidos. Una persona supremamente bendecida para nuestra sociedad es una persona que tiene una carrera, una casa, un carro y viaja por todo el mundo. Eso es para este mundo una persona supremamente bendecida. Pero lo que no saben es que este mundo pasará, y cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Y se acaba este mundo 70, 80 años y a pagar toda una eternidad por su pecado. Pero aquellos que hemos creído somos supremamente bendecidos, porque no estamos en el engaño del pecado, sino supremamente bendecidos con el Señor desde ya y por la eternidad. Así que a veces de pronto nos desanimamos en nuestra vida cristiana, y hoy nos debemos animar recordando que somos supremamente bendecidos por haber creído sin ver, por haber creído las palabras de nuestro Señor Jesús. No de cualquier hombre, ya vimos un hombre aprobado, un hombre que demostró que su mensaje era verdadero a través de el poder sobre la distancia, sobre la enfermedad, sobre la contaminación, sobre la muerte, sobre los pecados. La última parte, y rápidamente, iglesia, es que el ministerio de nuestro Señor Jesús fue un ministerio de humillación, ¿sí? Pero también fue un ministerio de gloria. Un ministerio de humillación porque fue rechazado por su propia familia. En Mateo capítulo 13. Fue un ministerio de humillación porque su propio pueblo, por quien él vino. Es interesante porque él dice que vino a las ovejas de Israel. A los suyos vino, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿no? Y allí en el capítulo 12 de Mateo, ya últimos pasajes, dice, bueno, vemos que nuestro Señor recordemos esto, que estaban recogiendo espigas, estaban recogiendo en el día de reposo, ¿no? Sus discípulos, y se suponía que en el día de reposo no debían hacer nada. También en este mismo día de reposo nuestro Señor Jesús sanó a un hombre. Fue un hombre sanado de su mano. Y el versículo 14 dice: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, ¿no? Entonces vemos aquí que no fue aceptado por su familia, pero tampoco fue aceptado por su propio pueblo. Y de hoy en 8 vemos la muerte de nuestro Señor Jesús, la expresión más grande del rechazo. Pero lo más humillante, por decirlo así, que vivió nuestro Señor Jesucristo, que vivió Dios y que vivió Cristo, fue ser hombre, ¿no? En Filipenses capítulo 2, que lo hemos estado leyendo, capítulo 2, versículos 5 al 8. Nos habla de nuestro Señor Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sin embargo, tuvo un ministerio de humillación, pero también tuvo un ministerio de gloria, y tendrá también ese momento de gloria.
Recordemos nomás en Mateo capítulo 21 cuando nuestro Señor Jesús entró en un pollino y cómo la gente le alababa y le adoraba y tiraban palmas sobre el piso y decían bendito el que viene en el nombre del Señor, el Hijo de David, y le decían Hosana. Y sigamos aquí en Filipenses capítulo 2 versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces vemos ese momento de exaltación que tendrá nuestro Señor Jesús, que toda rodilla se doblará delante de Él. Ahora, la pregunta, aquí creo que no hay personas nuevas, ¿no? Pero la pregunta que nos debemos hacer es, bueno, que no nos debemos hacer es, ¿será que todos nos arrodillaremos y nos postraremos delante de Jesús? Hablándole de pronto a un público inconverso, ¿será que se va a arrodillar delante de Dios? Pero la pregunta es, ¿cuándo? Porque todos nos arrodillaremos delante de Dios. No si lo va a hacer, sino más bien cuándo, ya sea aquí, en la tierra, donde puede recibir la salvación, o ya en un momento de juicio, donde ya no hay esperanza y es el sufrimiento y es la paga a sufrir las consecuencias de sus pecados. Termino, iglesia, en Primera de Pedro capítulo 1 nuevamente. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 9. Hoy hemos visto varios temas, iglesia. Hemos visto por qué con toda confianza podemos poner la fe en nuestro Señor Jesús, porque fue un hombre aprobado delante de Dios en su bautizo, tuvo un nacimiento virginal, porque demostró a través de los milagros ser Dios, y nos llama a la fe, nos llama a creer en Él, a poner nuestra fe en Él. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante ¿qué? La fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, iglesia. Entonces, este es como un resumen de la enseñanza acerca de la fe, acerca de que podemos confiar en ese Jesús, y un llamado también a animarnos en que somos supremamente bendecidos en creer en nuestro Señor Jesús, a quien hoy no vemos, pero veremos en ese reino. Vamos a orar. Gracias, Padre, en esta mañana, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra, Padre. Hoy, Señor, nos alientas, Padre, a seguir confiando en ti, Señor, a seguir poniendo nuestra fe en ti, a seguir consagrándonos a ti, a seguir predicándote y seguir sirviéndote, Señor. Porque tú demostraste que no fuiste como cualquier hombre en este mundo, sino que fuiste el ungido de Dios, el seleccionado, en quien sería salvo el mundo. Y tú demostraste aquí en la tierra, Señor, tu poder, tu divinidad, tu autoridad, Señor, al sanar desde la distancia a los contaminados, a los enfermos,
al resucitar a los muertos, Señor, al perdonar pecados. Por eso hoy, con mucha confianza y con mucho gozo y con mucha alegría, estamos aquí delante tuyo, Señor, confesando tu nombre, creyendo, Señor, que solamente en ti hallamos la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra fe, Señor, a que no desmaye nuestra fe, Señor, en momentos de tribulación, en momentos en que el mundo, Señor, nos seduce y nos engaña, porque el mundo está dominado por el enemigo, Señor, sino que podamos siempre permanecer, Señor, en tus promesas, en tu palabra, llenos de esperanza y de gozo por lo que ha de venir, Señor, porque lo mejor está por venir, Señor, no es en este mundo, sino en la eternidad, Señor. Y gracias, Señor, por llamarnos supremamente bendecidos al creer en ti, Señor, sin verte, Dios. Te anhelamos, te esperamos, Señor. Anhelamos, Señor, tu venida, tu reino, Señor. Anhelamos estar delante tuyo, Señor. Y gracias porque es posible en Jesús, el Cordero perfecto, quien murió, pero resucitó. Alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.